Bueno, entonces lo primero que uno hace es pensar en qué quiere que el personaje haga, porque el rig finalmente es eso, es setear todo el personaje o todo el objeto para que pueda realizar las acciones que uno le va a poner a hacer. En este caso no necesitamos de huesos porque el personaje no necesita una deformación muy compleja, ¿sí? De hecho, se puede mover a punta de deformadores no lineales. Entonces vamos a ir a animación y vamos a decirle en Create Deformers, no Linear Deformers, y vamos a ver los movimientos básicos que yo necesitaría para este personaje. Lo que yo quiero hacerlo es que tengo un Stretch Squash que se pueda mover de derecha a izquierda con un bend, y pues tal vez que haga un twist como para que pueda girar el cuerpo y mover como que mire a los lados. Entonces lo primero que uno hace es crear los deformadores. Voy a crear los deformadores seleccionando el objeto. Toco el objeto, creo el deformador para que el deformador deforme el objeto. Si no lo tengo seleccionado, pues no funciona. ¿Sí? Corroboro que todo esté funcionando bien. ¿Sí? Ahora, si yo muevo el deformador a partir del centro del objeto, pues el personaje se me va a mover de una manera un poco rara, a no ser que no se estuviera caminando o alguna vaina así que yo pensara en hacer esto, pero no va a ser como lo más adecuado para lo que yo quiero. Entonces voy a desplazar ese deformador al piso. Si ustedes se dan cuenta, este personaje, al igual que todos los objetos que ustedes riguen, debe estar de una vez a su escala, centrado en la escena, parado sobre la grid para que todo esté bien procesado. Ahora, ¿qué pasa cuando yo muevo el deformador? Porque ahí lo moví con W. Cuando lo muevo a la base de la geometría, resulta que ahora el personaje me está sobrando medio deformador. Entonces en el low bound le pongo en vez de -1, 0 para que no sobre. ¿Listo? Y en el high bound, de todas formas, como yo lo desplacé, solo se está deformando la mitad del personaje, la otra mitad no está alcanzando, miren. Entonces mi high bound debería ser por ahí 2 para que quede a ras, ¿sí? O como yo ahorita lo voy a estirar, entonces pues puedo jugar y de una vez ponerlo por ahí en 2.5. ¿Listo? Como todo, es recomendable que todo quede marcado. Entonces a este event de una vez pónganle ven lateral o algo así. ¿Listo? Para que todo quede marcado. Es importante que todo quede marcado. ¿Listo? Que todo les quede fácil de identificarlo. ¿Listo? Entonces ahí ya quedó. Ahora voy a hacer el frontal. Para hacer el frontal, devuelvo mis deformadores a 0, es decir, la curvatura. Solo la curvatura. Recuerden que el envelope es que esté influenciado o no. Si yo tengo mi envelope en 0, nada de lo que yo mueva va a verse. ¿Listo? Bien. Entonces el envelope siempre está en 1, pues no siempre, pero cuando ustedes estén deformando está en 1. Y uno lo utiliza como un valor de multiplicador. A veces uno quiere hacer una transición en algo, entonces quiere que no esté afectando el deformador y luego empiece a afectar. Entonces 0 a 1. Tendría más influencia técnicamente. Tendría más influencia, pues él por defecto va a chocar a 1. Como todos los valores de malla si ustedes le dan, pues él se va a ampliar, pero no lo voy a hacer ahorita. ¿Listo? Selecciono el otro vent. El otro vent hago exactamente el mismo proceso. Lo corro a la base, ¿sí? Este va a ser un vent frontal. Y como es frontal, entonces no solamente lo voy a desplazar a la base, sino que lo voy a rotar 90 grados. ¿Listo? Lo roto 90 grados para que afecte adelante y atrás. Lo mismo, low bound en 0, high bound 2.5 en este caso, y vuelvo y lo dejo en 0. Entonces ya en este momento tengo montados acá dos vents.
que van a ser los encargados de hacerlo mover adelante, de atrás y de lado. Ahora voy a crear otro que me sirva para hacer stretch squash. Entonces selecciono mi objeto, aplico el stretch squash, pasa exactamente lo mismo que estamos hablando. Aquí se está desplazando del centro, pero pues para mí va a ser complicado controlar que rebote si no está en la base. Entonces más bien lo voy a controlar a la base. ¿Listo? Controlo la base. Le quito el low bound 0, high bound 2. Miren que aquí ya lo tengo más controladito. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? El último que me falta es twist. Selecciono mi objeto, le aplico twist. Lo mismo, si ustedes lo rotan ahí, va a rotar de la cabeza, va a rotar de los pies. ¿Listo? Que no habría necesidad de moverlo, sin embargo yo lo voy a mover por costumbre, para que me quede todo puestecito. Low bound es 0, high bound es 2. Y técnicamente ya lo tengo funcionando. Podría dejarlo de una vez. Lo que pasa es que si se da cuenta, sí, podría dejar esos valores básicos como 0, 2 y 0, 2 y ya usted lo movería. Sí, no hay ningún problema. Bueno, entonces acá tenemos ya 4 deformadores. Pero ¿cómo sabemos si los deformadores están en el orden adecuado a partir de ahí? Pues yo tengo que empezar a modificarlos todos, es decir, voy a darle un bend frontal, bueno, lateral, y ahora le voy a decir un squash, a ver qué tal funciona. Entonces noto como que no es lo que yo espero, porque yo quiero que si le doy bend y le doy squash, se rote, o sea, se estire hacia el lado, ¿cierto? ¿Cómo lo corrijo? Acá en los inputs del objeto, o sea, tocando el objeto, doy clic sostenido y me meto donde dice All Input. Y acá me aparecen los inputs, que son los diferentes nodos que yo le he ido aplicando al objeto, en este caso los deformadores. Lo que voy a hacer acá es ordenarlos. ¿Cuál debería ser el orden adecuado? Entonces voy a coger mi squash, mi stretch squash, y lo voy a jalar con botón del centro y lo pongo abajo de los dos bend. Miren que como lo puse debajo de los dos bend, cuando yo muevo mi factor, ya se deforma, ¿sí ven? Sin embargo, noten una cosa. Miren que acá se está dejando de estirar, de doblar. ¿Por qué? Porque yo le había dicho, en el bend, le había puesto un límite de 2.5. Seguramente si yo le pongo 4, entonces ya da más curvatura, miren. ¿Sí? No se trata de ser exagerados. Yo diría que uno debe buscar como un equilibrio de hasta dónde lo va a hacer estirar. Digamos, yo no haría que esto se curvara y se estirara tanto. Entonces le voy a poner de 0 a 3, por ejemplo, de 0 a 3. En mi squash, que de hecho no le puse... Yo diría que mi stretch squash no lo voy a estirar más de esto, por ejemplo. Porque recuerden que mi forma base es esta. ¿Sí? Entonces, más flaco que esto no creo. Si esto es lo más, digamos que va a ser 1, lo más que lo voy a estirar, pues en función de ese 1 voy a cuadrar cuánto debería venir acá esto. 4. Entonces 4, seguramente va a ser lo mismo acá 4. ¿Sí? 4, 4. Y ahora voy a probar el twist. Entonces, miren cómo se está curvando. ¿Sí? No es lo que yo espero. Entonces debo tomar mi twist y jalarlo de entrada debajo de los dos bend y ver qué tal funciona. A ver. Bien, tiene cierto sentido.
Y voy a probar qué pasa si lo muevo debajo de mi stretch squash. Entonces, ¿cómo se comportaría si lo muevo debajo de mi stretch squash? No siento que haya mayor cambio, ¿cierto? Es bien lo que yo podría hacer. Un trapito. Allí. Pero entonces miren que este orden sí es muy importante. No tienen que aprendérselo de memoria. Pueden aprender a hacerlo así. Ustedes ponen los deformadores, los deforma uno y comienza a acomodar el input para ver en qué orden se deforman correctamente. ¿Listo? Entonces mi orden, el orden que definí acá fue twist, debajo, squash y encima de los dos bends. Es decir, si yo lo hubiera hecho en orden, debería haber hecho primero el twist, luego el stretch squash y por último los bends. Porque ellos aparecen acá en el orden en el que uno los tiene. ¿Listo? Listo, creo que no me queda más sino bueno, marcarlos, el squash está marcado y el bend también, ¿no? Listo, los voy a dejar así. Bueno, voy a poner todo esto en 0 entonces, factor 0, mi twist, ángulo 0, bend lateral, curvatura 0, y bend frontal, curvatura, corroboro. Bien, 0. Entonces, paso 1, ubicar todos los deformadores, ya quedaron ubicados. ¿Listo? Identificar las necesidades de mi rig y ponerlos, el sistema de deformación, sea huesos o sea lo que sea, deformadores no lineales en este caso, que me van a ayudar a ese propósito. ¿Listo? Ahora mi paso 3 vendría siendo, ¿cómo voy a listarle esto al animador? Para el animador, entre yo más le puedo reducir el número de, digamos, contacto con panels, por ejemplo, le va a ayudar mucho. Si el animador puede simplemente ver el modelo, tocar la curva y moverla, y que cuando él la mueva ocurran las transformaciones, pues va a ser mucho mejor. ¿Listo? Entonces, eso es lo que les voy a enseñar a hacer ahora. ¿Cómo movería yo este objeto? Bueno, en condiciones normales, nosotros podemos emparentar los deformadores y ponérselos al objeto, ¿cierto? Y eso ya funciona. Pero vamos a empezar a hacer un rig desde cero. Entonces vamos a empezar a crear primero la curva de control principal. Entonces mi curva de control principal, que voy a decirle aquí nodes interactive. Entonces, bueno, no les voy a montar todo en una sola, entonces por lo pronto voy a dejar curvitas así redondas y ya les muestro la creación de curvas de las curvas ninja. Entonces por lo pronto voy a meterle 16 nodos. Voy a empezar a crear mi curva de control principal. Entonces, esta es mi curva de control principal. Vamos a ir el control, que aquí el control de control. ¿Listo? Y esta va a ser la curva principal de mi gatico. ¿Qué es lo que yo voy a hacer ahora? Pues a esa curva principal la voy a marcar, ¿sí? ¿Cómo se llama el gatito? Vendría siendo el... no sé, Michifu Control. Michin, para internacionalizar a los gatos colombianos, Michin Control. Entonces, listo, tengo mi Michin Control y voy a coger todos mis objetos en este caso y los voy a emparentar a él. Sí. Y voy a corroborar si funcionan, porque si no funcionan, no me sirve. ¿Se emparenta lo mismo con el de la mitad? Los puedo seleccionar y los jalo con el botón del centro sobre el objeto que quiero desde el outliner, o si no, con P. Selecciono todos los hijos, el padre y P. Bueno, vuelvo y juego. Toco mi curva de control y el cuento es, ¿se mueve? Sí. ¿Rota? Sí. ¿Se escala? Esto tengo que revisarlo, miren que no se está escalando.
siempre que ustedes están haciendo un brief, tienen que corroborar que mover, rotar escalas funciona. Si no, se les va a descuadrar por el camino. Esto quiere decir automáticamente que así no me sirve. ¿Listo? Así no me sirve. Es decir, seguramente necesito los deformadores ponérselos a mi bichillo. No se está deformando todavía la escala. El mover sí funciona, el rotar sí funciona. Bueno, ya lo voy a ir solucionando ahorita entonces con strengths. Listo. Y voy a emparentar a mi Isabel a la curva principal. Corroboro que con mi curva principal sí está funcionando todo. Bien, la escala es lo único que me está fallando. ¿Cómo sabemos que la escala está fallando? No se está escalando. Mira, si tú lo escalas, los deformadores cada vez se ven más chiquitos comparado con el gato. Ah, Bueno, ahora eso no tiene nada que ver. Vamos a corroborar si sí está funcionando. Y yo estoy asumiendo que no está funcionando, pero no lo he probado. A ver. Ah, no, sí está funcionando. Ah, bueno. Normalmente es independiente de escala. No. La verdad me estaba guiando, pero no es que sea necesario. No, miren que sí está funcionando. Fabuloso. No, entonces sí está funcionando. Como sí está funcionando, los voy a dejar acá. Sueltitos, por ahora. Para que tengan como una lógica de cómo se van emparentando. Entonces, por lo pronto, si funcionan sueltos, sueltitos. ¿Listo? Ahora, ¿cómo creo curvas de control? Esto es lo que quiero que vean. Entonces, si fuera un animador, y estuviera uno pensando en animar ese personaje, en este momento para poderlo mover me implicaría meterme en los controladores del vent adelante y atrás, meterme en el del vent lateral, meterme en el stretch squash, meterme en el twist. ¿Puedo yo reducir eso a uno o dos controles? Entonces pensemos. Si yo pusiera una curva en la cabeza, arriba, podría llegar a ser que la curva, al subir, me hiciera el stretch, al bajar, me hiciera el squash. Si yo la moviera adelante y atrás, me hiciera el bend adelante y el bend atrás. Si la moviera a los lados, me haría el bend lateral. Y si la roto en Y, me podría hacer el movimiento en Y. Esto es twist. O sea que con una curva podría hacerlo. Y podría ahorrarle al animador que a la hora de estar animando tuviera que meterse en todos los controladores uno por uno. Eso es hacerlo. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo. Voy a crear una curva. Les voy a mostrar esto de una vez aquí para hacer que mi curva se vea muy genial. Entonces voy a utilizar el Epicure. ¿Listo? Y voy a crear una curva desde la vista superior, por ejemplo. Entonces, no sé, voy a hacer, bueno, la voy a hacer acá. Entonces, X. ¿Qué pasa? ¿No se está viendo? A ver. Bien. X. Estoy algo escachado, así que me ayudan si me equivoco. 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2. ¿Listo? Ahora, les quiero mostrar esto de una vez. Debía haberlo hecho en el centro. ¿Listo? Pero si ustedes quisieran hacer esto, existe una forma de agregarlo
para que siempre la saquen de una. Entonces es creación de panel de curvas ninja que después lo hacemos con calmita, bueno, pero les muestro de una vez. Yo puedo ubicar la línea donde creé la curva, que es esta. No funciona así. La curva y la jalo con botón del centro sobre los shells. Entonces él me pregunta, ¿quiere crear este script en Mel? Y me quedó creada. ¿Para qué me sirve? Miren. Por eso les digo que la idea hubiera sido hacerlo en una escena nueva, uno se pone a hacer todas sus curvas y guarda sus shells, y esto los puede guardar en cualquier computador. Entonces miren, si yo quiero crear otra curva como esta, solo le digo crear, y me parece. Creación de curva nueva. Pero entonces vamos a decirle a esto center pivot, X. No, porque esto no está centrado. Oh, no está centrado. Bueno, confío en que debe estar donde están las curvas ahí. No. Entonces no se dejen confundir, a pesar de que hay muchas curvas ahí. La idea es que para el animador vamos a reducirlas lo más posible. ¿Listo? O sea, al animador no le vamos a dejar nada de esos curvas. Ahora lo que voy a hacer es tratar de hacer que esta curva se vea más bonita, no es más. Pues una forma de hacerlo puede ser esta, miren. Pues una curvita curva para que me dé un sentido más de tridimensionalidad. ¿Listo? Y esta va a ser mi curva de control. Voy a asumir que esta es mi curva de control. ¿Listo? Entonces, Modify, Freeze Transformation, Modify. Mi pivote está bien. Edit, Delete by Type, History. Delete by Type, recuerden que si le dicen Delete all by Type, la embarran. Entonces, aquí es donde está la tarea hoy. Yo voy a empezar a modificar uno por uno, a setear uno por uno los diferentes controladores a mi curva. Entonces, miren, si yo quiero que esta curva controle el movimiento adelante y atrás del gatico, ¿qué debería hacer? Ligarlo al bend frontal. ¿Qué valor debo ligar al bend frontal? La correlación en Z. ¿Bien? Entonces, existe una ventana que se llama en Animate Set-Driven Key Set. Los set-driven keys son una forma de ligar valores. Un ejemplo, que cuando yo subo esta mano suba y solo animaría uno. O cuando cuando este botón cuando esta palanca gire, el puente baje. Si yo subo la palanca, sube el puente. Si yo bajo la palanca, baja. No tiene que ser con el mismo valor. Podría ser, por ejemplo, traslación con rotación o cosas por el estilo. En este caso, voy a animar la traslación en Z con el valor del bend de curvatura. Entonces lo voy a hacer de la siguiente manera. ¿Qué es lo máximo que voy a hacer que mi gatico... selecciono la curva y le digo load driver. ¿Listo? Y selecciono el canal en Z, que es el que voy a animar. Ahora selecciono el bend frontal. Entonces voy a mirar acá mi bend frontal. Yo por eso los marco. Recuerden marcar, es bien importante. Load driven, y miren que acá no me aparecen los valores de deformación del bend. Para que me aparezcan debo expander los valores del bend para que cuando le diga load driven me aparezca. Entonces aquí ya me aparecen.
¿Listo? ¿A qué lo voy a ligar? A la curvatura. Entonces, miren que me paré acá y acá ya se me habilita este canal de aquí. Pero, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Voy a corroborar hasta dónde voy a hacer ese driver. Entonces, frontal, curvatura, digamos que lo voy a mover, lo máximo que voy a estirar mi gatico va a ser hasta acá, ¿cierto? Entonces va a ser a menos 40 grados, mucho. Digamos que fuera menos 40 grados, lo máximo que lo voy a estirar. Como es lo máximo, uno va a traer esto acá adelantico, digamos acá, a 2.5, ¿sí? Y le digo, cuando este esté en 2.5, este va a estar en menos 40. Selecciono acá y le digo key. ¿Listo? Ahora, muevo primero el driver y luego el trigger. Entonces, cuando este vaya a menos 2.5, este va a estar en 40. Key. Entonces, vean lo que va a pasar ahora. No pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque yo tengo en este momento mis curvas de animación seteadas en lineal y step. Cambiémoslas por lo pronto a auto o cuadrémoslas en lineal. Es lo mejor en lineal, ya les explico por qué. Para este caso, cuando estoy haciendo set view incluso. Entonces lo dejo en lineal. Y ya automáticamente me toca abrir mi window, Graph Editor. ¿Listo? Y ven que acá me aparecen los canales. Me aparece el canal, me aparece en step, ya lo puse en lineal. Corroboremos. Entonces ya el animador no va a tener que meterse en los canales, ya lo va a poder hacer desde acá. ¿Listo? Entonces cuando se mueva adelante y atrás, se va a hacer así. Porque el personaje se mueva como él quiere, no en cómo tengo que hacer. ¿Listo? Pero esto, ¿hasta cuánto se fue? Hasta 2.5. Entonces, listo. Miren lo que vamos a hacer. Normalmente la gente se descuida mucho en esto, pero ¿no les parecería genial poder mover libremente esto sin decir, ay, me pasé mucho, me pasé poco? Entonces uno puede congelar los canales y ponerle limit information. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le digo control A, miro y acá hay algo que se llama limit information. Entonces le voy a decir que en translate mi Z vaya hasta dónde? 2.5 o 3.5. De 2.5 a 2.5. Entonces, ¿qué gané con eso? Miren. Entonces se ve mucho más pulido. Ya yo podría jalar y no pasa nada si yo jalo, él no pasa de ahí. Ahora, ustedes me van a preguntar por qué lo puse en lineal, por qué no lo puse en flat o en auto que me hubiera botado en spline. Pueden ponerlo como quieran. Normalmente la gente lo deja en auto que le daría un spline. Pero ¿por qué les recomiendo ponerlo en lineal? Recuerden que ustedes van a animar después. Cuando ustedes animen, ustedes van a decidir que esta curva quieren hacer este movimiento en flat. Pues es bueno que el movimiento que yo animé me quede en flat y que por debajo esté moviendo la curva de manera lineal. Si no, sería como si se estuvieran montando dos flat, un flat y otro flat. Entonces se movería mucho más rápido, el cambio sería mucho más brusco. Si este es lineal y este es flat, pues solo se va a ver como yo lo animé, en flat. O si yo lo quiero hacer lineal, ya se va a poder hacer lineal, mientras que si lo dejo como estaba, aunque yo lo haga lineal, él ya me lo va a mover siempre en flat, porque por debajo está en flat. Por eso lo puse lineal. ¿Listo? Ahora, de aquí en adelante todo es repites, es decir, dejo esto en 0 y ahora lo voy a hacer exactamente lo mismo, pero en X. En X. Entonces, toco mi canal de X porque no cambió la curva. Mi driver sigue siendo el mismo, sin embargo, mi driver sí cambió.
porque va a ser el lateral, ¿cierto? Entonces, selecciono el lateral, despliego acá y le digo driver. Y me paro en curvatura. Lo mismo, lo primero que hago es decir hasta dónde en lateral. En lateral yo le dije que hasta cuánto, hasta 40. Adelante fue en 40, ¿cierto? Digamos que acá también lo quisiera dejar en 40. O tal vez está muy fuerte. No, sí, 30. Para que sea más un poquito. Igual esto lo pueden modificar desde el grafeno. ¿Listo? Digamos que le vamos a decir 35. Ay, 65. Entonces 35. Entonces 35, ubico mi curva. No sé, el otro está en 2.5. La puedes mover lo que quieras, porque igual él hace una transformación. Voy a poner en 2. Entonces 2 a 35, ¿cierto? Entonces 2 a 35, transformación, key. Y ahora siempre debo mover mi curva primero el driver. ¿Por qué? Les voy a mostrar acá. Voy a modificar este y le voy a poner acá primero menos 35. Pero cuando yo mueva mi curva, saltó. Porque él tiene un keyframe allá. Entonces primero muevo este, ¿a cuánto? 2.5. 2.5. Menos 2. Menos 2. Listo. Menos 2. Y ahora le digo a este menos 35. Key. Noten una ventaja grande que yo hice. Yo no puse valor en el centro, no le puse en 0. Lo que va a hacer que al reducir keyframes intermedios, ese mismo movimiento sea más suavizado. Si ustedes hubieran puesto 0, positivo y negativo, la recomendación sería que el del centro se estuviera en plano. O en spline, para que se sienta el movimiento curvo y que no se como chum, 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 chum. Pero yo lo anulé. Entonces yo tengo ese problema. Entonces los dos extremos. Entonces ahora miremos cómo funciona esto. Miren, yo podría mover mi gato. Miremoslo desde arriba. ¿Sí ven? Y si no quiere que la curva baje, Ya lo cuadramos. Entonces, ¿sí ven? Miren. ¿Listo? Ya funcionó. Ahora voy a poner todo esto en 0. Y voy a cuadrarle el limit information. Entonces, limit information en X, ¿de cuánto a cuánto? Menos 2 a 2. Y en Y también podría ponerlo. Y le puedo poner acá 0, 0. Para que cuando yo lo mueva así. Bueno, buen punto. Todavía no. Pero si lo puedo dejar hasta ahí, miren. Ya podría moverlo tranquilamente y sé que la curva no me va a salir lejos. Pero no, tienen toda la razón. Esto todavía no lo voy a cuadrar. ¿Por qué? Porque el Y lo voy a cuadrar, sí, lo voy a cuadrar con el stretch squash. Daniel, ese caso sería mejor tener solo una línea de control o... No, depende porque es que en este caso es fácil verlo con una, pero si no es fácil verlo con una, pues se le mete más. Una cara tiene muchas curvas de control para cada detalle. ¿Sí? La boca tiene unos 3 controladores diferentes, a veces más. De hecho, si le van a hacer en Riven, pues puede tener 16 controladores puestos para hacer nada más. Bueno, ahora el Y. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Translate en Y y selecciono mi deformador, que mi deformador en este caso va a ser el squash. Entonces, mi squash lo voy a manejar no sé, no, es que lo máximo que lo voy a aplastar es esto, porque si no sería ridículo. Por ejemplo, si yo lo aplasto más, ya no se ve. Pero eso es lo que ustedes tienen que ver. No, sí, es cierto que uno debe exagerar las cosas, pero pues tampoco me lo voy a tirar, ¿listo? Entonces menos 0.7. Sí, mantener la forma.
Entonces menos 0.7 y voy a llevarme este man acá. Entonces que cuando esté en menos 0.7, este esté en menos 2. ¿Listo? Entonces, ya sabemos. Selecciono mi squash. Le digo acá desplegar mi squash. Le digo load driver. ¿Sí? El valor que animo es el factor, ¿cierto? Entonces, translate en y factor key. Tienen que ser muy metódicos. Si lo hacen a la loca, la cagaron. ¿Listo? Ahora lo vamos a hacer hacia arriba. Si esto es menos 7, ¿cómo se vería en positivo? Digamos que lo máximo que lo voy a estirar es que... ya hemos dicho que a 1 era lo máximo que lo íbamos a estirar. ¿Sí? De hecho ya es muy largo, así que creo que con 0.8 podría funcionar. ¿Sí? 0.7 está de menos 0.7 a 0.7, no, sí, 0.8. Sí, pero quiero saber hasta dónde. Entonces 0.8. Ya sé que en 0.8 me da esta altura, entonces muevo mi curva primero. Entonces cuando este esté en 4.5, ¿sí? Este va a estar en 0.8. Key. ¿Listo? Y corroboro, entonces este estaba en 4.5 y cuando estaba abajo, ¿en qué estaba? ¿En 2? Entonces, control A. Limit information. ¿De cuánto? ¿2? ¿Seguros 2 o menos 2? Hacia abajo. ¿Menos 2? Sí, menos 2. De menos 2 a 4.5. Entonces tengo esto. Y ahora miremos el controlador completo. Soy Michin el gato. ¿Listos? Miren lo bien brillado que va quedando el personaje. Ahora vamos a mirar el twist. ¿Listo? Entonces, el twist lo voy a ligar de la rotación en Y, seguramente. Sí, rotación en Y. ¿Y de cuánto a cuánto? Entonces, voy a coger mi twist. ¿Sí? Mi twist en ángulo final. En ángulo final. Y le voy a decir load driver. Entonces, el ángulo final con la rotación en Y, ¿cierto? ¿Y hasta cuánto lo puedo rotar? Entonces le voy a decir, bueno, no, rotémoslo hasta... Esto ya se ve un poco atroz, pobre gatito. Sí, pongámosle 100, a ver. Vamos así, ¿cierto? Y pues tengo una ventaja, que los dos se comportan igual, entonces le puedo decir 100 y rotación acá, pongámosle... para que tenga un sentido, entonces... menos 50. Entonces, cuando este esté en menos 50, este está en 100, ¿cierto? Key. Y ahora, cuando este esté en 50, este está en... Ay, no es ese, ¿cuál es? Se me perdió. Este está en menos 100. ¿Sí? Y le digo key. Y ahora voy a mirar cómo funciona. Entonces yo ya tengo mi movimiento, ¿sí? Y también tengo mi rotación. Ahora bloquear los límites. ¿Qué mis límites son? ¿Hasta cuánto lo dice? 50 y menos 50. Entonces, limit information en rotate en Y menos 50
a 50, y entonces ya no importa cómo coja yo mi curva siempre va a ir de menos 50 hasta 50, no se me va a pasar. ¿Sí? Claro, entonces ahora vamos a empezar a organizar esto. Ya tengo ligado todas las cosas, ya sé que tienen sentido. Ahora voy a emparentar mis curvas. Esta curva es la curva de, debo ponerle nombre, cabeza, que realmente es una bola, entonces, pero le voy a poner head control y voy a hacer la hija de la curva principal. Entonces, esta curva va a ser hija de la curva principal, P. Corroboro que funciona. Me llevo mi gato, roto mi gato, escalo mi gato y voy a seguir controlando a mi china a ver si funciona. Funciona, ¿cierto? Entonces vuelvo a llevarme todas mis cosas a cero, llevo mis valores. Ay, pucha, la embarré. Porque la escala no es 0, la escala es 1. Ay, pucha, ¿no? ¿Cuál es la escala? Eso, por favor. Ahí la embarré. Ya les vamos a ver por qué. Esto 0 y esto 1. Ahora les voy a decir por qué les digo que la embarré. Porque es importante que mis personajes, y esto sí es un error que cometí desde el inicio, así que lo acepto. Las curvas deben estar friseadas, todas. Esta curva está algo así como en 3 o 3.5. ¿Sí? Y mi curva superior también yo la escalé acá a mano. ¿Sí? Cuando la escalé, pero no le dije a cuánto, y es importante haberle dicho a cuánto. O sea, ponerlo acá en cuánto y decirle freeze transformation para que quedara 0. Qué bueno. Algo tiene que salirme mal. Listo. Entonces, esta curva la voy a dejar acá. Sí, por eso les digo, sí. Así que cuidado. Sí, se me tiene razón, cuidado. Cuidado. Entonces, pues ya, este es su gato, miren. No, es que ya no se puede apreciar, porque lo dejo en la barrita. O sea, lo ideal es que esto, las curvas, siempre que ustedes acomodan una curva de control, se frisea. Una curva de control se frisea antes de darle los valores, sí. Sí. Dejar todos los valores en cero. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, bueno, voy a tratar de frisear la escala, ya que no es mucho lo que tengo que moverlo. Entonces, freeze, le voy a decir escala. Funcionó porque no había animado nada con la escala. ¿Listo? Y acá voy a tratar de hacer lo mismo. Clic derecho, freeze, escala. Ahí sí tuve cambio, ¿lo notaron? Ahí sí tuve cambio, entonces no es recomendable darle freeze en escala. Exacto, como se me adelgazó el muchacho, entonces no es recomendable que le haga freeze a la escala. Aunque todavía no tengo nada ligado de animación, entonces igual lo voy a intentar. Pero eso no afecta a los deformadores. Podría afectarlos. Ahí creo de hecho que me los afectó. No lo voy a apreciar. Este sí ya quedó. ¿Listo? Sí. De hecho le voy a hacer la siguiente perrada. Yo quiero que me quede más abajo cuando esté en 0, ¿cierto? Entonces lo voy a traer abajito. ¿Listo? Le voy a decir Modify Freeze Transformation. No. Modify Center Pivot. Y miren que ubiqué las curvas de mi manipulador mejor sin alterar los canales. Entonces esto es un truquito para
no perder lo que yo ya tenía hecho. Pero ya no tiene límite. Sí, claro. Ah, eso fue lo que se me alteró. A una escala, el límite era diferente de ya como lo tengo ahorita. Bueno, no es grave, es simplemente, sí puede ser mamón. Mejor no. Sí puede ser un poco mamón. Sí, tenía que haberlo hecho al inicio. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a identificar el momento en el que debería estar. Sí, claro. Tenía que tener eso cuadrado desde el inicio, porque si no, miren cuánto se me descuadró la escala. Pero ¿por qué se me descuadró tanto? Cuando lo emparenté. Sí, cuando lo emparenté. Ah, bueno, ok, listo. Acá está bien. Bien. Todo funciona en este momento. Les explico qué pasa acá. Les explico qué pasa acá. Cuando uno mete una curva dentro de otra, no se van a confundir con eso. Cuando uno mete una curva dentro de otra, ella hereda también las transformaciones. Recuerden que no estaba friseada, por eso es tan importante que esté friseada, porque si está friseada en cualquier momento la puedo meter. Como no estaba friseada, cuando yo la metí, se sumaron las dos transformaciones y por eso se fue tan a la miércoles la curva. Entonces, des en cuenta. En este momento no está emparentada. Ya tengo mis controladores acá puestos. Voy a decirle a esto que esté acá en 0, ¿sí? Este ya está en 0. Este lo voy a dejar en, no sé, 5. ¿Listo? Tiene mi límite así. Tiene mi límite así. Ya, los límites como que funcionan, ¿cierto? Como acá no tengo, entonces acá sí le voy a decir clic derecho, freeze, escala. No me afecta nada. Este es el que me está afectando y el que me puede dar problema. Voy a sacar temporalmente mis manipuladores. Ya entiendo qué es lo que pasó. Cuando nosotros comenzamos el proceso, como tal, no tenemos friseado el objeto tampoco. Todo está friseado. Recuerden que todo está friseado en ese momento. No teníamos nada friseado. Y pasamos Antes de que con el hilo combinado apenas no terminaba para Vamos a hacer una pruebita aquí, chiquita. sí, Sí, entonces vamos a hacer esto. Freeze, freeze acá, freeze acá, freeze acá, twist. Twist, freeze acá. Modelo, ya lo tengo como es. Curva, ya está friseada. Curva, en este momento es papá de la... Acá desemparenté todo otra vez, ¿sí lo notaron? Como desemparenté todo, puedo coger la curva y decirle freeze mi curva, no pasa nada. Le puedo decir delete by type history, porque no pasa nada, tampoco la curva en este momento tiene nada. Y voy a frisear esto también, a ver si funciona. No pasa nada, ¿sí? Edit, delete by type, non-deformer history, corroboro.
Funciona. Está funcionando, ¿cierto? Y la rotación. Funciona. Entonces miren cuántas veces me tocó hacer por no tener todo fuseado en el inicio. ¿Quería que lo vieran? No, mentira. Sí, ¿no? Sí. No, pero miren de verdad todo lo que me tocó hacer por no tenerlo friseado. Como ya está friseado, puedo volver a emparentar todas mis cosas y como todo está en ceros y unos, no debería dañarse. Yo podría poner todo esto, jalarlo sobre mi chip control. Miren que nada cambió. ¿Sí vieron que esta vez nada se movió? Ahora sí miren que yo puedo escalar mi principal y ahora sí todos mis controladores se van a ver relativamente parejos. Ya está listo. Y esto es lo que quería hacer desde un principio, poderle decir a esto ceros, poderle decir a esto ceros y a esto unos, poderle decir a esto ceros y a esto unos y que todo funcione. Sí, porque yo no le puse punto en el squash en 1, en 0. O sea, no tiene un punto neutro, tiene un punto máximo y un punto mínimo. Ah, ya sí. ¿Listo? O sea, si yo lo quiero que quede en su forma, sería así. ¿Listo? Si lo quiere poner como neutro, entonces siempre asegure ese punto neutro. Yo no lo hice porque no quiero poner. ¿Listo? Sí, quiero que quede más sueltito. Bueno, entonces ya quedó. Ahora, ¿qué es lo que ustedes me decían de ocultar y de sumar y demás? Ya vi que mi rig funciona. Ya lo moví, lo escalé, lo roté y funciona. Ahora voy a ocultar las cosas que no necesito. De entrada, ¿necesito los deformadores? No. Control H. Ya no los necesito. Mi rig debe verse limpio. Ocultar. Ahora, cuando toco este objeto, ¿qué estoy moviendo? Estoy moviendo la rotación, la traslación y la rotación. No estoy moviendo los otros canales. Entonces yo podría seleccionar todos los canales que no estoy usando, como por ejemplo rotación en X, rotación en Z, escala e incluso visibilidad si quisiera. ¿Sí? Y decirles clic derecho, Hide Selected. ¿Dónde está? Hide Selected. Entonces miren que los oculté. Esto incluso también lo puedo hacer. Entonces ya cuando yo coja mi curva, solo me aparece lo que es. Lo mismo abajo. Pero abajo no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque pues mi curva sí es libre. Cuando usted está haciendo el curva principal de objeto, cuando yo lo vaya a animar, yo lo voy a poder llevar a todo lado, escalar, incluso rotar. Pero al animar y al darle X a esa curva de arriba. Cuando yo le ponga X, solo se va a mover. Ah, ok. No, pero le entiendo el punto. Vamos a hacer una cosa entonces previa, si quieren. Uno puede hacer eso. Si yo no quisiera que, por ejemplo, se me animara una rotación, entonces yo lo que voy a hacer es seleccionar los canales que no voy a tocar, en este caso estos, y decirles clic derecho, Lock Selected. Los bloqueé. Le muestro, cuando yo le diga escala, por ejemplo, como no puedo animar ningún canal de escala, mire que me parece bloqueado. Entonces eso no puede quedar con X. No. O el translate, por ejemplo. Puedo moverlo. Ay, qué pucha, la embarré. Porque lo que quería bloquear era el rotate. Control. Clic derecho. Lock. Ahora corroboro. Muevo. Perfecto. Cuando roto, aunque quiera, mire que no se rota. Solo se rota así. ¿Listo? Y por último, ahora sí, si quieren, entonces los pueden ocultar para que no les estorben. Pues todo lo que ustedes no van a mover, lo pueden ocultar.
De tal modo que cuando yo le diga esto 0, vuelve a 0. Ay, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué quedó? Ah, eso no le puse 0. Eso explica por qué quedó así. Listo. ¿Preguntas hasta ahí? Aquí ya tienen el rig completo de su gatito. Se puede mover con Stretch Squash, bonito. Puede rotar, pueden curvarlo. Y pueden moverlo incluso si quieren, ya de cuerpo. Sí, claro, acá no tiene nada que ver. Y amigo, ¿Cómo así? Sí, porque no he bloqueado las curvas. No, miren, para esto es que me esforcé en dejar ese freeze, para que cuando desordeno todo, yo le puedo decir 0 acá, 0 acá, y quedó todo centrado. ¿Listo? Hagan esto con su jumping jack, por favor. en la pose inicial. En la pose inicial. ¿Listo? Recuerden de entrar a cuadrar las tangentes de lineal en el computador para que le funcione. Listo, eso sería.